Bendiciones, soy el evangelista Alberto Lara desde aquí, desde el Basement en Denver, Colorado. Y hoy quiero hablarte acerca de un tema de la iglesia. ¿Por qué se autodenomina la iglesia pentecostal? ¿Por qué algunos dicen yo soy o pertenezco a la denominación de la iglesia pentecostal? Primero quiero aclararte que la iglesia no es exclusiva de un grupo o de otro. La iglesia, según el trabajo, según la obra que vino a hacer Jesucristo, es de Jesucristo. Es decir, la iglesia de Jesucristo. Pero, ¿por qué se autodenominan a algunos pentecostales? Porque cuando Cristo caminó entre nosotros dejó una promesa, la promesa de recibir al Espíritu Santo, el cual venía a ser guía de la iglesia y de los escogidos de Dios y de Cristo. Entonces, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice aquí, el verso número 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente, el verso 2, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí había un grupo más o menos de 500 personas, de las cuales habían algunos habían decidido retirarse, pero se quedó allí en ese grupo 125 personas, dicen las escrituras, entre los cuales por supuesto se encontraban los apóstoles. De manera que el Espíritu Santo vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego a su iglesia con el Espíritu Santo de Cristo Jesús el día de Pentecostés. Y entonces esta iglesia de sana doctrina, la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia pentecostal, se rige por el fundamento de los apóstoles, la palabra que le había dicho y le había hablado Cristo a Jesucristo en toda la trayectoria de su ministerio, los 3 años y medio, los cuales se encuentran perfectamente descritos en los 4 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Inclusive Judas, que era medio hermano de Jesús, escribe una carta, que es la carta de Judas, la cual pudiéramos decir que también él le hace una breve descripción de acerca cómo debe ser el comportamiento de un cristiano. Entonces, dice en 1 Corintios capítulo 6 y el verso 19, el apóstol Pablo muy acertadamente hace una pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Está diciendo aquí el apóstol Pablo que el templo de Cristo, la nueva iglesia de Cristo, no es una edificación definida, sino que somos nosotros, los creyentes en Cristo, somos la iglesia de Jesucristo, y el templo que Dios ahora visita diariamente y donde Él vive somos nosotros, las personas que creemos en Cristo Jesús. ¿Cómo usted puede creer en Cristo Jesús? Usted se arrepiente de sus pecados, accesa al sacrificio de Cristo en la cruz, y una vez que usted es limpio de esos pecados, como dice el Salmo 51 y el verso 17, de un corazón contrito y humillado, después que usted se humilla a los pies de Cristo, entra el Espíritu Santo en su corazón y mora allí. Pero claro, usted tiene que hacer luego un sacrificio, un esfuerzo como el que hizo Cristo en la cruz, ¿verdad? De entregar su cuerpo a la santidad. Porque el Espíritu Santo que mora en usted
entonces pudiera vivir contrictado, como dice Efesios capítulo 4 y el verso 30. Y no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Después que Cristo se bautiza con Juan el Bautista en el río Jordán, allá en Israel, le dice Juan, yo quiero que tú me bautices a mí. ¿Cómo vas a decirme tú que yo te bautice a ti? Si yo apenas bautizo con agua, tú bautizas con el Espíritu Santo y fuego. Y ese fue el bautismo que recibió la iglesia de Jesucristo. Y aquí el primer discurso, la primera predicación del apóstol Pedro, al que él le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no estaba hablando de que a Pedro le iba a dar una preeminencia como líder de la iglesia ni como líder de los apóstoles, como algunos tienen por equivocación. Estaba diciendo que en ese cuerpo iba a descender y a morar el Espíritu Santo de Dios y unánimes. Fíjense cómo dice allí que estaban todos juntos y unánimes en un mismo espíritu cuando el Espíritu Santo vino y los bautiza. Y dice aquí el primer discurso de Pedro, Pedro dice, refiriéndose a una profecía que ya estaba escrita en el Antiguo Testamento, por eso el Antiguo Testamento se vincula con el Nuevo Testamento, ya este es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿no? La profecía de Joel, que se encuentra en el capítulo 2 y el verso 28. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Significa profetizar, significa hablar la palabra de Dios. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y vapor de fuego y humos, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Todavía hay un proceso que debe pasar, pero lo más importante es que de esa manera la iglesia de Jesucristo, que somos usted y yo, y todos los que tengan acceso al arrepentimiento genuino, pueden ser un ladrillo de esa iglesia poderosa. Ya no hay templos de ninguna importancia, que alguno diga yo, no, la iglesia que yo dirijo, la iglesia que yo comando es la más importante, esta es la mejor o aquella es la mejor. La mejor iglesia es que usted dedique su cuerpo como ladrillo, para que more Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, toda la deidad, el Padre Todopoderoso, el Hijo que es Jesucristo y el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, como les hablé en el episodio anterior. Bueno, espero que esta enseñanza haya sido muy útil. Les agradezco a todos, por favor, suscribirse al canal para seguir generando contenidos como este de sana doctrina. Ya sabemos lo que significa ser y pertenecer a la iglesia pentecostal. Las religiones las formó el hombre, las doctrinas y las reglas el hombre. La única doctrina que es la doctrina poderosa y la profecía más certera es esta, la que está en la palabra hablada por Jesucristo y la palabra hablada antes por Dios en la ley de Moisés y en a los apóstoles, donde él recomienda que a todos óiganlos, porque la fe entra por el oír. Dios les bendiga, Dios les guarde, suscríbete al canal. Muchas bendiciones para todos en este inicio de la semana, en el nombre de Jesús. Amén.